representante obrero en la Quinta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, consejero político del Partido Revolucionario Institucional. También ha sido presidente del patronato de Fundación Hogares, miembro propietario por el sector de los trabajadores ante la Honorable Asamblea General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Infonavit, miembro propietario del Consejo Consultivo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, presidente de la Comisión de la Honorable Vigilancia del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ha participado como ponente en diversos foros y congresos, entre ellos en la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional con las conferencias Sensibilización Laboral y Productividad, en la Universidad Tecnológica de México, Campus Cuitláhuac y Sur con la conferencia Seguridad Industrial en el Trabajo, entre otras. Actualmente es secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores Harineros, Panificadores de Alimentos, del Transporte y Comercio, similares y conexos de la República Mexicana. Lo dejo en el uso de la palabra, no interrumpo más, al señor Gerardo Cortés García. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, es para mí un verdadero gusto estar aquí y más que una conferencia, compartir con ustedes grandes temas de reflexión, como es los retos del sindicalismo mexicano. A mí me parece, y le agradezco mucho a la licenciada Fidel Pedro Romero su cordial invitación a este foro, señor secretario de Trabajo del Estado de Chihuahua, que me parece que el principal reto hacia el interior del sindicalismo son los mismos sindicatos. Hay una razón fundamental. El sindicalismo mexicano necesita conocer muy bien el rumbo que dio origen al sindicalismo en el mundo. Es decir, la gran solidaridad humana, por principio de cuentas. De tal suerte que lo primero que tenemos que reflexionar es que el sindicato asume el papel de sindicato, es decir, el representante de los trabajadores. Porque hoy, desafortunadamente, se ha desvirtuado esa relación trabajador-sindicato. Hoy muchas empresas, desafortunadamente, pactan con los sindicatos para una representación y no es esa relación transparente que debe de existir entre el trabajador y el sindicato, donde exista una correlación de interés y al haber una aportación de cuota sindical hay un mecanismo de obligación del trabajador de poder exigirle a su sindicato que le dé servicio y el sindicato aportarle al trabajador tanto la defensa como la orientación. Por eso nosotros ponemos en esta lámina a un cuerpo llamado sindicato. Un cuerpo que tiene que tener, primero, que el cerebro del sindicato es un comité nacional y que en un sindicalismo actual los representantes directos de los trabajadores, que son los secretarios generales de las secciones o delegaciones, sean los que se conviertan en la columna vertebral de este cuerpo llamado sindicato. Los brazos son los representantes directos, los que tienen que actuar para poder defender los intereses genuinos de la clase trabajadora. Y las piernas que hagan mover este cuerpo, porque son todos esos auxiliares que necesita el sindicalismo moderno. Es decir, no se puede actuar sin participación, no se puede conseguir un aumento sin que haya un compromiso, no se puede conseguir una mejora sin que haya un objetivo común entre los trabajadores, su sindicato y la propia empresa. Y todo tiene que volverse un conjunto para poderle servir
al corazón de un sindicato, que son los trabajadores. Es necesario y fundamental que una empresa tenga trabajadores, no necesariamente sindicatos. La empresa puede ser empresa con trabajadores. Lo que no puede haber es ni empresa sin trabajadores, ni sindicatos sin trabajadores. Eso es un crimen. De tal suerte que el primer gran riesgo y el gran reto es si realmente los sindicatos estamos cumpliendo con el papel histórico que nos corresponde. Porque la desviación política de pronto nos conduce a desviar los objetivos fundamentales de la representación. Un reto que hoy tenemos que afrontar todos, pues es que se respete la dignidad de la persona. Es fundamental. Se habla del trabajo decente. Y uno pregunta, ¿qué es más importante? ¿El trabajo decente o el trabajo digno? Porque la dignidad de la persona nace con la humanidad y nace con nosotros. O sea, con todo respeto para la OIT, de pronto habla de trabajo decente. No, el trabajo decente, ¿cómo se puede calificar? No, tiene que ser un trabajo digno, donde se respete la dignidad de la persona por encima incluso del resultado de la propia empresa. Porque no puede haber un resultado que se vea empañado por una falta de respeto al final de la persona. Otro reto fundamental es la falta de capacitación. ¿Quién asume la responsabilidad de la capacitación en el trabajador en un sindicato? ¿La empresa? ¿Con qué objetivo? ¿El sindicato con qué objetivo? De tal suerte que debe de acordarse muy bien con las empresas que la capacitación técnica es una responsabilidad de la empresa, que es la unidad por excelencia económica, pero que tiene también responsabilidades sociales, para que el sindicato asuma la responsabilidad de la formación, es decir, mejores trabajadores de la empresa, mejores personas del sindicato. Esa es una labor fundamental y el reto es que tenemos que comprender los sindicatos, que si no lo hacemos es un riesgo, porque hoy en día en el mundo solamente el 28% de los trabajadores son o somos obreros, aquellos que son capaces de transformar la materia prima en un producto elaborado y después poderlo comercializar. Solamente el 28%. O sea, otro reto son los avances tecnológicos. Hay una línea muy delgada entre la tecnología y la robótica, y el reto del sindicalismo actual es no confundir esa línea tan delgada entre la robótica y la tecnología, porque la tecnología de manera económica es aquel mecanismo que permite que el trabajador haga una labor digna con menos riesgos, y la robótica sustituye en sí mismo el propio trabajo de la persona. Es muy importante. Otro reto importante es saber y encontrar la oportunidad de la mejora. Las cosas en el mundo no se resuelven ni por decreto, ni porque uno lo quiera o lo desee. Que yo sepa, a todos nos cuesta trabajo desde el propio nacimiento. Y también desde el nacimiento tenemos poder como seres humanos. Por eso que es importante, y el reto para el sindicalismo es que encuentre en los caminos de la capacitación, del adiestramiento, de la rentabilidad y de la productividad el mecanismo real para poder enfrentar estos retos. Es decir, la productividad es un mecanismo que por sí mismo tiene una gran riqueza. Una empresa tiene sus propios retos, tanto económicos como y sociales, y tiene sus retos laborales. Y de pronto
ante una economía magra como la que estamos teniendo, los aumentos de salario son muy magros y de pronto no alcanzan a satisfacer la necesidad fundamental y mínima de la familia. Pero cuando se encuentra la oportunidad de identificar la productividad, identificarla, poderla medir, poderla calificar, poder lograr que se pague y poder lograr que se refleje en los salarios, sin duda que ese reto se puede ir venciendo. Me voy a explicar, o tratar de explicar mejor. Cuando se logra establecer la identificación de la productividad y se logra establecer un mecanismo y compromiso con la empresa para que esa productividad y sus beneficios no se pague per se en dinero en efectivo, sino se derramen los salarios, se empieza a resolver el reto de la justicia social. Porque en un país como el que estamos viviendo nosotros, es importante que pueda existir la justicia social. Unido a este reto es el proceso de la salud. Y por eso voy a dar el siguiente dato. Hace 7 años se requería la participación de 3.2 asegurados para satisfacer la atención de salud de un mexicano. Hoy requerimos la participación de 3.6. ¿Sí? Significa que hoy nos hemos vuelto improductivos, o ganamos menos o nos enfermamos más. Si los conjuntamos en un todo, las tres son realidades. Ganamos menos, o el poder adquisitivo ha perdido fuerza, o nos enfermamos más y también las instituciones de salud se han deteriorado. Con la productividad eso lo podemos revertir, porque la productividad es el mecanismo ideal para que el aumento en las mejoras tanto salariales como de trabajo y de salud de los trabajadores no le cueste a nadie, no le cueste a la empresa. Le va a costar un esfuerzo coordinado, donde el trabajador capacitado trabaja mejor, produce mejor, trabaja con calidad, con rentabilidad, y hay ganancia, y hay utilidad, y hay productividad, y esa se derrama. Y entonces la gran virtud es poder lograr que la empresa, que es una entidad económica por naturaleza, pueda, en lugar de ir directamente a las ganancias, un porcentaje de esas ganancias lo destina a la productividad, y ese porcentaje se destine a elevar los salarios de abajo de los escalafones, para que en una conciliación los salarios de abajo empujen y viene una revisión del contrato, se suben un porcentaje parejo, los salarios de arriba se vuelven a despegar, viene la productividad, empuja los de abajo, ¿sí? Vuelven a empujar, viene otro momento, se vuelve a hacer esa diferencia sana y empezamos a ser menos desiguales a los desiguales, como dice don Lorenzo Cerviti, una gran conciliación. Por eso un gran reto es generar la productividad y su reparto justo, no más, no menos justo, lo que es. Me parece que un gran reto que tenemos es que se cree en nosotros, que se crea en el sindicato, que se crea en el sindicalismo como el mecanismo de representación que permita ser capaz, ¿sí?, de recibir inquietudes y de manera responsable llevarlas a quien administra una empresa o al patrón en su caso. Y que no sea la libre expresión, sino la voluntad de un grupo que permita buscar una mejora para todos. Pero de pronto lo más difícil es convencer al propio trabajador de que el sindicato es alguien digno de la confianza, porque
por el mundo, en México se desconfía de los sindicatos, no sé si con razón o sin razón. Lo único que sé es que cuando uno se dedica a esta noble tarea, tiene que pugnar, porque con servicio uno pueda convencer de que lo que está haciendo es lo correcto. Reto fundamental del sindicalismo es tener salud laboral, o una buena salud laboral. Que la empresa no sea un escenario donde voy a fuerza, porque no me queda de otra, sino sea un espacio donde pueda encontrar paz laboral, condiciones seguras, no riesgos de accidente, cultura de seguridad, que son tres cosas diferentes que pasan en una, pero son diferentes, y la posibilidad del desarrollo. Que cada trabajador sepa que hay un mecanismo para no tener accidentes y que hay maneras de participar. Porque como ustedes saben, cuando hay una condición insegura, el primer reto que debe saber un trabajador es la posibilidad de que se elimine ese riesgo. Pero cuando el riesgo es parte del trabajo, hay que aislar el riesgo. Cuando por alguna razón no se puede aislar el riesgo, lo que se tiene que hacer es proteger a la persona. ¿Sí? Y el riesgo está disminuido. Y viene la contraparte. La contraparte es la capacitación para tener conciencia y no cometer actos inseguros, que son muy fáciles de identificar. Caminar en la escalera con el teléfono celular es un acto inseguro que en un descuido nos puede provocar un accidente, considerando que la definición correcta del accidente, que se dice que es un hecho fortuito e inesperado, ¿sí? Pero la realidad es que el accidente es uno y la consecuencia no la sabemos. Un gran reto. Los servicios tercerizados o outsourcing, o como les llaman, es el gran reto. Es como volver a la prehistoria, donde se permite la explotación del hombre por el hombre, donde alguien puede comercializar con el trabajo de las personas. Ese es un gran riesgo, porque entonces hay empresas que tienen gente para alquilársela a otra persona y que en ese proceso de costo social están atentando con la dignidad. Yo no soy abogado, pero puedo decir que la figura de patrón sustituto no la puedes dejar fuera. Yo tengo una responsabilidad, aunque una empresa llamada A me proporcione el servicio de otra persona. Y tengo una responsabilidad no solamente legal como patrón sustituto, sino también una responsabilidad ética. Porque la posibilidad de pagarle más a alguien siempre estará en la posibilidad de no tener tercerizado. De acuerdo, hay trabajos que pueden ser porque permiten generar una productividad, trabajos técnicos muy especializados, pero hoy en día para los sindicatos, para el sindicalismo, ese es un gran reto. Así lo vemos nosotros. Yo voy a ir avanzando y los salarios bajos son un reto verdaderamente titánico para el sindicalismo. Y me parece que lo triste de todo este tema es que de pronto los sindicatos nos consideramos como partes de ser víctimas. Si cuando nosotros tenemos la obligación de luchar para que los salarios bajos no existan, deben de existir mecanismos, y de pronto nos subimos al barco, y decir, bueno, es que la situación es muy difícil, y de pronto podemos pensar que en una entidad federativa como el Distrito Federal quieren subir los salarios mínimos. Oye, es que eso nos va a hacer daño. ¿Pero por qué nos va a hacer daño?
el que los salarios avancen debe ser recibido con alegría, siempre y cuando tengan un fundamento. Porque si, como se dice hoy en día, no hay trabajadores con salario mínimo, entonces ¿de qué me preocupa que se suba el salario mínimo? Es como cuando en un trabajo se da una garantía de un ingreso mínimo, sabiendo que tú vas a garantizarle algo más, entonces lo que está garantizado siempre será menor a lo que tú estás dispuesto a dar, de tal suerte que no se considera un riesgo. Yo creo que el reto de todos nosotros es que los salarios suban, porque los salarios, si suben los salarios de manera responsable, se dan el mecanismo para un círculo virtuoso que permita un mayor gasto, un mayor movimiento de la economía, ¿sí? Y una mejora sustancial. Buscar el mecanismo para el consumo interno es otro reto. De pronto se trabaja en una empresa y se consumen productos de otra, cuando tenemos que ser autoconsumidores de lo que fabricamos, porque primero tenemos que estar convencidos de que lo que hacemos y como lo hacemos es la mejor manera de vivir, porque el trabajo es parte fundamental del respeto a la dignidad. La vivienda, otro gran reto. La vivienda. O sea, uno ve las acciones de gobierno y dice, bueno, qué bueno que haya subsidios para la vivienda. Pero lo cierto es que el 50% más de las viviendas abandonadas son aquellas que estuvieron subsidiadas. No se puede subsidiar sin esfuerzo. No podemos seguir viviendo en un país de dádiva, o en una ciudad de dádiva, o en una entidad de dádiva. El esfuerzo se tiene que premiar, pero el esfuerzo se tiene que hacer para poder precisamente premiarlo. Entonces no se puede al principio de adquirir una vivienda otorgar un subsidio, porque después se abandona y el subsidio y el esfuerzo se perdió. Pero sí mucho valdría la pena subsidiar y apoyar a quien ya lleva un avance y se da el reto de decir, tú aportas y el Estado te aporta. Y entonces terminas de pagar tu crédito. Y eso, y lo que ustedes saben que hoy nos aqueja, que es el tráfico brutal en todas las ciudades, donde 2 horas, 1:30 o 3 de nuestro tiempo se va en el automóvil, en el servicio público o en cualquier otro medio de transporte. Son grandes retos para el sindicalismo. Más que para el sindicalismo, me parece que son para toda una sociedad. Porque, sinceramente, el sindicalismo tiene que buscar que no se le confunda. Porque el sindicato está para servir a las personas, a los trabajadores, no a los empleados. Porque luego la palabra empleado me parece peyorativa, porque yo puedo entrar este micrófono, lo puedo mover, pero trabajo en cualquiera de los rubros, abogado, administrador, contador, chofer, todo es un trabajo donde a través de mi esfuerzo me gano el salario para poder vivir. Y algo muy, muy importante. 2 cosas muy importantes ya para concluir. Una es, si de verdad estamos valorando la paridad de género. La paridad de género, o la igualdad de género. Si de verdad en los trabajos y en los sindicatos estamos percibiendo muy bien que el mundo ha avanzado, que la sociedad misma avanza de pronto sin darnos cuenta, y si estamos creando los mecanismos adecuados para tener los nichos laborales para las mujeres. Porque de pronto decimos, oye, querías oportunidad, haz el esfuerzo, pero hay mecanismos que permiten que los nichos del trabajo para la mujer sean de una manera adecuada, de acuerdo a su perfil, su condición, su preparación, su sensibilidad y todos los atributos que como persona tiene tanto el hombre como la mujer. Y un reto brutal para el sindicalismo es la inseguridad.
¿Cómo le responde uno a un trabajador que hoy lo agarran los llamados normalistas y le quitan su unidad con la que está trabajando, se la queman, lo voltean, lo asustan? ¿Qué le dice el sindicato a ese trabajador? ¿No te van a pagar porque no vas a trabajar? ¿O sí te van a pagar porque te estamos protegiendo? ¿Qué se le dice a un trabajador en esa condición? ¿Cuál es el reto del sindicalismo? ¿Cuál es el actor ético de una empresa y un sindicato afrontando juntos un reto fundamental para todos? ¿Cómo se explica a uno que de pronto hay un espantoso acontecimiento donde 43 seres humanos no sabemos dónde están, y de pronto algunos que vemos están quemando la puerta significativa, un baluarte de la historia que es el Palacio Nacional, o que están quemando el automóvil, y que no saben con qué trabajo le costó a una persona comprarse un automóvil, y que vemos que no se hace nada y que los policías les hacen así solamente? ¿Cómo nos explicamos ese descontrol que de pronto, tal vez porque por mi poca preparación, no entienda yo de pronto qué está pasando? O sea, ¿cómo me lo explico? ¿Cómo le explico a mis hijos o a mis nietos de que alguien puede taparse el rostro y quemar lo que él quiera y no le va a pasar nada? Y se puede ir en una camioneta, todavía llevarse una bandera mexicana, atribuyéndose un nacionalismo que no existe, cuando está haciendo daño a los demás. Ese es un reto para el sindicalismo, para la dignidad de la persona, para las empresas, para el gobierno y para todo el mundo. ¿Cómo lo tiene que afrontar el gobierno? No lo sé, pero lo tiene que afrontar, porque es el reto fundamental para que se viva un Estado de Derecho. Las reformas transformadoras deben tener los mecanismos para que sean acciones públicas. Si no, no hay sentido. Una reforma sin conclusión, sin mecanismos, sin un piso y sin una base específica, es una reforma que solamente ha sido un acto legislativo. Y qué importante es hacer un exhorto siempre al legislativo. Cuando de pronto hoy están concluyendo el presupuesto y tienen que destinar partidas para todos los rubros: salud, seguridad, pero hay rubros que se deben de destinar para cuidar la propia ética de la persona, porque no puede haber nadie que esté por encima de la ley, y de pronto el propio legislativo destina presupuestos para obras públicas que no sabemos si se ejercen o no. Ese reto también lo tomo yo para el sindicalismo, para poder decirle a mi diputado o a mi diputada que dónde va ese ejercicio de un presupuesto público. La gran reflexión es cómo conseguimos la unidad para juntos enfrentar los retos que mayúsculos que nos presenta la situación que vivimos. De pronto veíamos con esperanza la situación como se iba tornando, y hoy vemos con desesperanza que algunos vienen al país en la preocupación y en el desconcierto y en la inseguridad y en el temor de salir y no regresar. Yo les agradezco mucho su atención. Me parece que estos retos, entre muchos más, tienen que permitir que en una conciencia de cada uno de nosotros nos permita contribuir para que juntos afrontemos el reto de tener un mejor país. Y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, señor secretario. ¿Alguno de los presentes quisiera realizar alguna pregunta? Sí, vamos. Gracias. Buenas noches, señor Genaro López García. Bienvenido aquí a la UP. Muy interesante su plática y además muy contento porque usted hizo un sindicato de una empresa muy exitosa mexicana.
la empresa Bimbo, que es transnacional mexicana. Y de ahí una pregunta que quiero formularle, porque creo que el gran reto para todos en México es mejorar la productividad. Y yo quisiera ver usted qué opina de esos esquemas que hoy se hablan como novedosos, en los cuales se propone un salario variable, o remuneración variable más que salario, en base a productividad con metas específicas y medibles. Porque he visto resistencia en varios sindicatos diciendo eso no puede ser, porque debe ser parejo para todos. Y eso inhibe la productividad. La gente que hace más de pronto dice, ¿para qué hago más? Y no me pagan más. Y la gente que hace menos, ¿para qué hago más? Y a todos me pagan lo mismo. Yo quisiera saber qué han hecho ustedes en Bimbo al respecto, señor Cortés. Muchas gracias. Nosotros manejamos un híbrido, una base pareja de una especie de justicia social, porque no todos tenemos la misma oportunidad. Es decir, voy a poner un ejemplo. Los hombres que hacen el producto tienen una base mínima de la productividad, y la productividad generada en todos se les paga cada año como premio. Sin embargo, el creativo, que puede ser un técnico de mantenimiento, tiene metas y objetivos. Entre menos producciones tenga él en sus máquinas, tiene la posibilidad de ganar de 0 a 5 de su salario. Establece bien sus mecanismos él como trabajador y dice, yo tengo que poner una especie de escáner, ¿sí?, a los motores para ver si su funcionamiento es correcto o pronto este va a fallar. Y me voy a la máquina, solicito la pieza de reposición, ¿sí?, la cambio y demuestro que estaba yo acertado al cambiarle esa banda, esa cadena, y voy alcanzando la meta de 0 a 5. Y cada 6 meses viene ese premio directamente a mi salario, ¿sí?, pero sigo contribuyendo a un bien común. El vendedor tiene un piso mínimo y dice, hoy yo me puedo ir a las 3 de la tarde, pero me voy a ir a las 5, vendo más, nada más, con ese variable. El propio hombre de producción, yo puedo alimentar un producto y puedo hacer 180 cortes por minuto, es decir, mover 180 productos por minuto, pero si me esfuerzo ya hago 200. Se mide la productividad, se multiplica, se proyecta si hay un turno, si hay 2 o hay 3, y se hace una especie de proyecto si esa situación puede durar 6 meses, 1 año o 5, porque el mercado manda. De pronto el mercado dice, pues muy bueno que esté el producto y tenga mucha calidad, pues no hay dinero. De pronto el mercado dice, encontró un nicho de que el producto fue adecuado. El mercado, ustedes saben que de pronto la lucha del mercado ha sido difícil, y de pronto un producto que llega a 5 pesos se vende así y llega a 5.50 y se apaga. Entonces hay una base mínima y después hay variables, y al final hay una parte solidaria. Del 100% que se consiguió de productividad, el 60% se va a quien lo generó directamente, como un ejercicio de justicia laboral. El 10% para detener la agresividad del precio de los productos, porque los seres humanos o los consumidores luego no consumimos no porque no queramos, sino porque luego no nos alcanza. Entonces es importante que el sindicato y sus trabajadores se den cuenta que hay que detener el precio, porque la calidad, el precio debe ir dentro de la calidad, pero también hay que buscar ser solidario con el que es nuestro verdadero patrón, que es el cliente que lo consume. Entonces 10% para detener el precio, otro 10% para buscar una prestación social, es decir, ¿quién puede despreciar un fondo de educación para cuando tenemos que enfrentar la colegiatura del hijo, los uniformes, ¿sí? Otro 10% es para los vales de despensa.
Hoy el gobierno ha agravado los vales de despensa en un 50%, ¿sí? Lo que significa, ¿sí?, 3.87 de la nómina del sindicato que yo represento, 3.87, es decir, como una revisión de 3.87 o como una pérdida, ¿sí? Al acordar con la empresa no lastimar para nada al trabajador con sus vales, uno dice, ese otro 10% para vales de despensa, porque es apreciado, porque el vale de despensa no solamente significa que tenga para poder comprar, sino a través de una acción de capacitación financiera, no al trabajador sino a la señora, se consigue que en lugar de comprar 4 juguitos compre 3, porque si el niño ve 4, pica en los 4 y desperdicia 1 o 2, ¿sí? Y entonces el vale avanza. Y la otra, una solidaria, 10% para una solidaridad, porque no todos los productos son exitosos y hay marcas de la empresa donde yo trabajo que los productos no tienen tanto éxito, entonces los trabajadores necesitan del esfuerzo de todo un grupo para decir, este 10% solidario vamos a apoyar a una empresa de reciente creación o de reciente adquisición. Por ahí manejamos los costos. Perdón, gracias. Me parece, pues gracias por la oportunidad. Qué bueno que personalidades como ustedes del ámbito sindical se encuentren en este tipo de mesas de trabajo, de este foro. Particularmente porque creo que estoy de acuerdo, digo, si me permite emitir alguna opinión, estoy de acuerdo en aquellos retos a los que hace referencia como parte del trabajo a realizar por parte del sindicalismo mexicano. En particular me parece que esta parte de la credibilidad y del liderazgo son importantísimos en una brecha histórica como en la que nos encontramos, debido a que encontramos en medio al trabajador por un lado representado por el sindicato y por otro como instrumento o parte fundamental del ciclo productivo y de la generación de plusvalía desde el punto de vista del patrón. De tal manera entonces que dos de los objetivos importantes que se tienen actualmente para el sindicato, cualquiera que sea sector público o sector privado, es sí luchar por la existencia del trabajo en sí mismo, debido a la complejidad que se tiene en los sistemas productivos actuales y el desplazamiento de mucha mano de obra por virtud de la tecnología, por un lado. Y por otro, precisamente fortalecer esta transformación que se necesita respecto de capacitación y productividad al interior de los sindicatos, proyectada precisamente como una parte fundamental que sustenta la existencia misma del trabajo por parte de los trabajadores, vamos, y por otro lado, la importancia que tiene en este sentido que seamos conscientes, valga la expresión, de la conciencia de clase. De esta manera, entonces, va vinculado o encaminado precisamente a que si vemos estructuralmente qué está pasando en el mundo, qué está pasando en nuestro país, esta vorágine de globalización o de neoliberalismo, como lo quieran llamar, aparentemente no alcanza de manera clara a los sindicatos, pero sí nos está alcanzando y alcanza precisamente también a los trabajadores desde el punto de vista de esta disociación de la lucha de intereses. Y en esta lucha de intereses, esa disociación nos traslada en el ámbito jurídico inclusive a la parte del individualismo. De ahí la necesidad o doble necesidad de la reafirmación de ciertos principios que bien lo dijo en un inicio de su plática, lo que costó y lo que ha costado históricamente consolidar y tener presente un sindicato en México. Ese es mi opinión. Con lo que usted me menciona, me surgió otro reto. No caer en el encanto de la comodidad, ni del estatus, ni de la clase. O sea, cuando un sindicato cae en ese encanto y permite que la empresa le dé dádivas, el sindicato pierde, pero pierden los trabajadores. Porque entonces se convierte en el hombre de la gran comprensión, porque comprendo al capital. No se debe perder el origen. Y de pronto se puede criticar que uno, teniendo un salario diferente, puede uno vivir en la CTM en Culhuacán, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Oye, ¿por qué vives en la CTM? Porque cuando me dan el crédito para eso me alcanzó. Y porque aparte de que me cuido de espalda, me siento bien. Y no estoy cayendo en esa tentación de decir, ¿dónde vivo?
Les comento una anécdota. Un día muy molesto le dije al vigilante del CTM, dije, oye, qué duro nos pegaron los periódicos, aquí hay compañeros del CTM, y qué duro nos pegaron los periódicos, Fidel, un 25 de febrero, nos dijeron que había unos carrazos en el estacionamiento de la CTM. Oye, hijo, ¿usted tuvo una asomadita? O sea, la congruencia debe ser como otro reto. Decir y hacer. Ser y pensar. Gracias por su opinión. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna? Yo nomás un comentario por último. Quiero compartir algo. Tuve el honor de conocerlo cuando iniciamos en el gobierno, y cuando se dio cuenta que estábamos hablando de ética, pues es el tema que deberíamos de tener todos, como les decía. Tuve el honor de que me invitaran a una revisión del contrato colectivo por primera vez, y la gran experiencia de estar ahí 6 horas con ellos aprendiendo fue que cuando estaba en su tema el director general de Bimbo, con pena se disculpó y le dijo que hasta ahí escuchaba en buenas palabras. Le decía en otros sentidos que si realmente quería la empresa renunciara al gerente, y le decía, no nos dé ningún aumento, nomás cumpla con su obligación de llevar a buen puerto la empresa, porque nos está perjudicando a los trabajadores. Ese es el nuevo sindicalismo, la corresponsabilidad de decir y del hacer, y ese es el compromiso. Por eso tuvimos el honor de invitarlo a venir aquí a compartir muchas más cosas que hace este gran sindicato, como otros en la CTM, y que nosotros hemos llevado en Chihuahua de la mano. No tenemos que quedarnos peleados. La ley es una, hay que aplicarla, hay que asesorar a los trabajadores, hay que asesorar a los empresarios. La riqueza la generamos juntos. Muchas gracias. Gracias, la verdad es que es un honor, y habría que explotarlo en el buen sentido para llevarlo a otras partes. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí quisiera abonar un poquito más al respecto de lo que está el secretario. ¿Perdón? Nada más abonar un poco más lo que está diciendo él, porque he tenido la oportunidad, yo soy secretario general del Sindicato de Músicos, y he tenido la oportunidad, soy CTMista, y he tenido la oportunidad de conocer a Gerardo, de todo lo que ha luchado y la representatividad que él tiene y que favorece a sus trabajadores. Lo he acompañado muchas veces a las agencias de la mañana, a las 6 de la mañana, y bueno, precisamente corroborando lo que dice él no está con la empresa, él está con los trabajadores y está en la lucha constante, y eso creo que es el reto y es un sindicalismo nuevo, como lo está diciendo aquí el secretario, de Gerardo Cortés. Yo te felicito, Gerardo, me da mucho orgullo ser tu amigo y estar aquí en este momento escuchándote y transmitiendo toda tu experiencia a nosotros, que falta, como dice él, mucho más que nos des. Muchas gracias. Muchas gracias, y de verdad que uno tiene que luchar por merecer lo que tiene. Porque dicen que hablar de sí mismo bien es vituperio, ¿verdad? Pero el sindicalismo tiene que despertar y tiene que saber que tiene que ser la entidad social que, sin dejar de ser un sindicato, pueda complementar las grandes brechas que hay en la salud y en la propia cuestión social. Porque hoy las instituciones de salud de pronto no son capaces de satisfacer las necesidades que tiene un trabajador, y tiene que ser el sindicato devolviendo de otra manera la parte de la cuota sindical, ¿sí?, para que en esa gran justicia social, que de 10 trabajadores se enferma uno, el esfuerzo de 10 pueda repercutir en uno. O sea, no lo menciono porque no vienen los temas, pero el sindicato tiene que pensar que la representación por sí misma no tiene valor si no le aporta un valor agregado, que es preocuparse por la persona en su parte, en la parte de la salud, de su propio desarrollo y la propia responsabilidad. Porque un sindicalista siempre tendrá de más y siempre le deberá a los trabajadores y les quedará de ver, porque
Un sindicalista vive con privilegios gracias al esfuerzo de la gente. Sí, bueno, soy Jesús Garnica. Un comentario que quiero hacer es, Bimbo es el orgullo nacional porque está en muchos países y con una gran calidad en los productos, en el servicio y en la gente que tiene. Pero lo que quiero mencionar es que el señor Gerardo Cortés también logró, con ese modelo sindical que tiene, exportar a más, al menos en Latinoamérica, esta esencia de tratar a la gente. Yo lo constaté, estuve en el extranjero 7 años y sé lo que el modelo laboral sindical tiene como énfasis en aquellos países en el sur. También felicidades, señor Gerardo. Gracias. Señor secretario, muchas gracias. La verdad es que me gustaría hacerle una pregunta. Dentro de este nuevo modelo de sindicalismo que usted presenta, ¿cuáles serían, y que menciona que también hay que voltear al legislativo para implementar esas políticas o mecanismos para poder llegar a buen puerto, como usted dice, muchos de la legislación que se ha llevado en materia laboral? En este caso, ¿cuáles serán las políticas o los mecanismos que en esta nueva visión de sindicalismo que usted propone funcionarían para mejorar la calidad de los trabajadores, específicamente, por ejemplo, en cuestiones, como mencionó, de traslado de 1 hora y media, 2 horas que puede llegar a tener un trabajador, o bien, por ejemplo, la seguridad? Entiendo que es hacia el poder legislativo. Bueno, primero, el sindicato debe de saber de negocio. Por consecuencia, el legislativo debe saber de negocio. Y entonces, le está saliendo más caro al país tener tantos problemas para atender a la gente del Seguro Social que la aportación que le diera una partida especial al Seguro Social. Es decir, en una clínica del Seguro Social hace falta un aparato de rayos X para sacar las radiografías. Y el instituto tiene que subrogar el servicio y le sale más caro al seguro que el que le pudieran asignar una partida. Entonces no hay una correlación de la Honorable Comisión de Salud de la Cámara de Diputados con lo que está pasando en el Seguro Social. Entonces tiene que haber una relación correcta de quienes ocupan cargos públicos, en este caso como legislador, para saber cuál es el terreno que está pisando y dónde va a destinar un recurso que le convenga al país que se ejerza, porque estamos perdiendo dinero cuando lo podemos ahorrar de manera espectacular. Les voy a poner un ejemplo. Baja California Sur, la Ensenada de la península, tiene desde Guerrero Negro, Constitución, La Paz, San Lucas, San José, tiene una gran cantidad de trabajadores que, como todos nosotros, tenemos riesgo de tener enfermedades crónico-degenerativas y de todo tipo. Pero vamos a las varices. Y entonces, como el instituto está estructurado por unidades de medicina familiar de segundo nivel y de tercer nivel, los enfermos de varices tienen que irse a operar hasta Ciudad Obregón, Sonora. Entonces tienen que pasar de La Paz en un ferry a Mazatlán, y de Mazatlán para ser atendidos hasta Ciudad Obregón. Cuando hay una portabilidad de servicios autorizada por el gobierno, donde se puede, en ese estado está autorizado, donde se puede utilizar las instalaciones de la Secretaría de Salud, llevar los médicos expedientes de Seguro Social, concentrar a todos los enfermos y operarse en una jornada médica, y se ahorra dinero. Yo a esa parte me refiero del legislativo, que necesitamos que el legislativo tenga esa visión de que cualquier comisión, vivienda o la que sea, ¿sí? Porque el tema, la pregunta de usted fue más enfocada a la vivienda, es cómo logro, ¿sí?, que la vivienda esté al alcance de mi trabajo, creando los polos de desarrollo, ¿cierto? ¿Ya? Si creo una unidad habitacional y el trabajo queda a 1 hora y media, la gente cuando va a adquirir un crédito se emociona porque no tiene nada.
Y cuando uno no tiene nada, cualquier cosa le emociona. Cuando uno se da cuenta de la realidad, dice, híjoles, qué caro me está saliendo esta casa. Y cuando de pronto pierdo el trabajo y no lo puedo pagar, mejor lo abandono. Y se vandaliza, y se crea una serie de problemas. Todo eso el legislativo tiene la obligación, no como gestoría, porque luego confundimos que el diputado es gestor, no, tiene que crear los mecanismos legales y jurídicos para que eso se pueda meter. Aproveché para hablar algo del segundo. Muchas gracias. Me estoy haciendo publicidad. Muchísimas gracias, señor secretario, por esos planteamientos sobre esta nueva proyección del sindicalismo mexicano y que, bueno, que sea la capacitación, el avisamiento, la productividad, los ejes rectores para lograr toda una salud laboral como usted lo propone. Antes de que abandone este escenario, nos gustaría entregarle, por parte del Gobierno del Estado de Chihuahua, la Universidad Panamericana, el bufete Sales Boyoli, un reconocimiento al señor secretario Gerardo Cortés García por su valiosa participación en el foro sobre las expectativas de la oralidad y la impartición de la justicia laboral en México, celebrado los días 12 y 13 de noviembre de 2014 en la Ciudad de México, Distrito Federal. Muchas gracias. Señor Señor secretario, luego se pone celoso. Aquí donde dice gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. ¿Sí? Gracias por venir. Es un placer. Queremos que lo sea. No. Sí. Muchas gracias, señor secretario Cortés. Secretario, bien, muchísimas gracias. Desafortunadamente, por causas de fuerza mayor, el licenciado Tomás Natividad Sánchez no podrá acudir a terminar las labores de este foro. Con esta ponencia del secretario Cortés, damos por concluidas las labores. Le agradecemos a todos los ponentes por sus notables presentaciones, las cuales nos dejan incoadas las expectativas de la oralidad y la impartición de justicia laboral en México. También, por qué no decirlo, de ese sindicalismo en México y sobre todo un reto para todos los operadores del derecho laboral. Un agradecimiento especial a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Chihuahua, al bufete Sales Boyoli, asesores laborales, por fomentar y abrir este espacio de análisis en materia laboral en la Universidad Panamericana. Siendo las 19:41 horas, se declaran concluidos los trabajos de este foro sobre las expectativas de la oralidad y la impartición de justicia laboral en México. Muchas gracias, buenas noches.